Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Y qué hermoso es cuando uno oye que el Señor hace una obra tremenda en la vida de las personas. Solo Cristo puede hacer eso, ¿verdad? Solo Cristo. Entonces, cuando uno oye estas cosas, y uno de los temas precisamente que se trató fue Velad, Velad, el hombre de Dios. La temática era un hombre de Dios. Y tratamos varios aspectos de qué significa en la Biblia un hombre de Dios. Uno de los temas fue eso: un hombre de Dios está velando siempre, vive en oración, ¿verdad? Un hombre de Dios, un hombre de fe. ¿eh? Eh, y el domingo pasado hablamos acerca de la fe, ¿verdad? Estamos convencidos de que Dios mueve montañas, pero ¿qué pasaría si las montañas no se mueven? ¿Seguiremos creyendo en Dios? Usted pudiera decir, no, pero en el Señor las montañas se mueven, pero si no se mueven, porque la Biblia dice que hay momentos en que las montañas no se moverán, que Dios no las tocará, porque quiere saber si nosotros creemos en Él. Porque a veces, me parece que a veces la fe cristiana se convierte como en un negocio. Creo en ti, Señor, si tú haces esto por mí. Como si con Dios pudiéramos negociar. Me parece que la fe de alguna gente está fundada sobre eso. Si yo creo, sí, Dios hace esto. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la fe, las dos caras de la fe. Los hombres que por la fe hicieron grandes cosas. Los hombres que por la misma fe tuvieron que soportar grandes cosas. Dice que anduvieron errantes, sin comida, dice el autor de Hebreos, maltratados por el mundo. Dice, por la misma fe. Por la misma fe que unos taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, resucitaron muertos, por la misma fe. Qué importante es eso, ¿verdad? Un hombre de Dios, dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 1, que la fe es certeza y convicción. Un hombre de fe es un hombre con convicción, aun cuando yo no sé qué va a pasar, sigo creyendo. Porque de lo que algo sí puede estar seguro es un hombre de fe, de que Dios es una realidad. Y de que algo sí podemos estar seguros es que hay algo que Dios nos tiene garantizado y no será aquí en esta tierra. Dios nos cuida, nos bendice, nos protege. Pero el Señor nos ha dado bien claro que la vida en esta tierra es pasajera. No está garantizada la vida para nadie en esta tierra. A veces los hermanos me dicen, vamos a orar para que el mundo mejore. Hermanos, no ore para que el mundo mejore. El mundo no va a mejorar. Oren para que nosotros permanezcamos firmes en la fe hasta el final. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Oren hasta el final para que permanezcamos firmes. Pablo nunca le pidió al Señor en oración que cambiara su entorno. Señor, permite que pueda salir de la cárcel, que no me vayan a meter preso. Pablo nunca pidió eso. Pablo siempre decía, oren por mí a fin de que al abrir mi boca, donde quiera que esté, pueda dar testimonio del mensaje del Evangelio. Y Pablo pasó la mayor parte de su tiempo preso. ¿Verdad? Eso es fe. Eso es la fe. La fe le da al ser humano, le da al cristiano coraje y fortaleza para enfrentarse a las circunstancias, ¿verdad? Y eso es algo importante para nuestra vida, que es necesario que como cristianos nosotros tengamos siempre eso presente. Creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo dijo que Él venció al mundo, lo venció, y estamos preparándonos para llegar hasta el final, ¿verdad? Para llegar hasta el final de la historia. Y para eso nos preparamos. Una de las cosas que el Señor nos dejó, ¿verdad? Es su palabra. Y hemos hablado y repetimos esto, ¿verdad? Constantemente, la necesidad que como cristianos tenemos de creer en la palabra de Dios, de leerla, pasar tiempo con las escrituras. El Señor varias veces nos invitó a estar allí, tener relación con su palabra. De eso Cristo dijo que el hombre sabio, el hombre prudente es aquel que edifica, ¿verdad? Su casa sobre la arena y su casa sobre la roca. Y en ese texto la roca es su palabra. Porque Cristo dio un mensaje, es el mensaje más largo que en la Biblia aparece de Cristo. Cristo dio un mensaje y cuando terminó de dar el mensaje dice, el que oye mis palabras y las hace,
le compararé a un hombre que edificó sobre la roca. ¿Verdad? Así que si nosotros vemos la palabra, la creemos y la obedecemos, estamos edificando sobre un fundamento sólido, ¿verdad? Y fuerte en nuestra vida. El Señor nos ha dejado su palabra. Si yo le digo a usted, y esto es una cosa importante, si yo le digo a Oli, no me puedo ir de la cámara. ¿Qué clase de problema es? No, está bien, déjale. Si yo le digo a Oli, te voy a recordar las palabras que dijo Celestino Cabrera sobre mecánica, ¿qué tú me dirías? ¿Eh? De mecánica sé lo mismo que sé de aviación. ¿Y sabe quién era Celestino Cabrera? No. Tampoco. Era mi abuelo que fue mecánico. No. Miren, Jesucristo dijo en Juan 14:26, cuando el Espíritu Santo venga, les recordará lo que yo les he enseñado. ¿Cómo te puedo recordar algo que no conoces? ¿Cómo el Espíritu Santo puede recordarle a un cristiano la escritura que él no conoce? Eso es un problema para la cristiandad moderna. Creemos en el Señor Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, pero no creemos que parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente es recordarnos, pero recordarnos ¿qué? Si no lo conocemos. Si no conocemos el libro que Él nos ha dejado, ¿qué nos va a recordar? ¿Qué nos puede recordar si no está en nuestra mente? No lo hemos leído. No pasamos tiempo con la palabra del Señor. ¿Qué nos puede recordar? No nos puede recordar nada. Ese es uno de los grandes problemas que yo estoy viendo en el cristianismo moderno. No lee la Biblia. El Espíritu Santo no puede recordarle nada a quien no conoce nada. Cristo nos dijo que Él nos enseñó y lo que nos enseñó cuando el Espíritu Santo viniera nos lo iba a recordar. Entonces, parte de nuestra vida como cristianos, responsabilidad como cristiano es invertir tiempo en la palabra del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 19. Y este salmo nos habla acerca de la importancia de la Biblia. He titulado el mensaje de hoy, El cristiano y la palabra de Dios. Y es un tema recurrente y quiero que lo tengamos presente hoy, hermano, para que usted sabe el compromiso de todos los días, leer la Biblia aunque no la entienda. Porque parte de las cosas que están profetizadas para estos últimos tiempos, precisamente, dijo el apóstol Pablo, es que las personas teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad. Teniendo picazón, deseo de escuchar, tristemente, en vez de escuchar, lo que hacen es apartar el oído de la verdad. Eso está profetizado en los últimos tiempos. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos fuera de eso, de los efectos de esa realidad, a menos que usted se proponga hacer lo contrario. El Salmo 19, los versículos del 7 al 11, dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por el tiempo que nos permites compartir juntos. Gracias, oh Señor, por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, por tu iglesia. Te pedimos tu bendición, Señor, para cada hermano que está aquí presente, que la palabra tuya pueda tocar nuestros corazones, nos pueda edificar, nos pueda instruir, nos pueda guiar, Señor. Y que podamos quitar de nuestra mente y nuestros corazones todo lo que estorba para creer a la enseñanza de tu palabra. Quita toda duda, oh Señor, todo prejuicio, todo concepto humano que nos ha apartado y que nos impide, oh Señor, entender la verdad que está revelada en tu palabra.
Ayúdame como siervo tuyo a exponer tu palabra, oh Señor, de manera que pueda ser entendida y que los hermanos puedan escuchar el mensaje de tu palabra y edificar sus vidas. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Hermanos míos, una de las cosas, uno de los conflictos que yo veo entre las personas de hoy, el cristiano de hoy y las escrituras, es que la mayoría de las veces nos cuesta, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y estamos convencidos de eso, estamos convencidos de que la Biblia ha sido inspirada por Dios, pero nos cuesta trabajo a veces conciliar la Biblia con nuestra vida diaria. Nos cuesta trabajo a veces entender que la palabra de Dios responde a nuestros problemas actuales, a los problemas de nuestra vida que diariamente nos enfrentamos. Y eso es un conflicto cuando a nosotros nos cuesta trabajo. Y es normal, ¿no? Porque a veces hay cosas en la Biblia, ¿verdad? Que son a veces un poco complejas de entender. Requiere pasar tiempo con la palabra de Dios, leerla, agudizar, estudiarla, orar para que la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos hable. Esa es la palabra de Dios. Dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y dice la palabra también que fue dada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la única persona que te puede ayudar a entender las escrituras será el Espíritu Santo. Este no es un libro que lo podemos mirar desde mi perspectiva, sino que tengo que mirarlo bajo la dirección de Dios, ¿verdad? Porque es su palabra. De hecho, en una ocasión Dios juzgó al pueblo de Israel y dijo: ¿quién eres tú para llevar mi palabra en mi palabra en tu boca? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? La Biblia hay que mirarla bajo la dirección del Señor, porque es la palabra de Él. Él es el único que nos las puede ayudar a entender. Esta es una doctrina esencial del pueblo cristiano. La Biblia, la palabra de Dios. Nosotros hemos adoptado como cristianos, no sé si todas las denominaciones, pero la mayoría de las denominaciones cristianas tienen eso como un principio fundamental de sus creencias, que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. Yo nací, me crié en una iglesia bautista, en la denominación bautista. Toda la vida escuché ese principio en mi denominación. La Biblia es nuestra única regla de fe y conducta, ¿verdad? Ese es un aspecto esencial en la doctrina cristiana. La palabra de Dios es esencial para nosotros y debemos mirarla, pasar tiempo con ella por varias razones. La primera, hay 4 características acerca de la Biblia. La primera es que la Biblia es autoritativa, tiene autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Qué significa que la palabra de Dios tiene autoridad? Que la veracidad de las escrituras descansa sobre la realidad de que emana de Dios, no del ser humano. No fueron los hombres quienes se les ocurrió escribir este libro. Fue Dios quien lo reveló. La Biblia es el libro de Dios que revela a Dios. Nosotros conocemos a Dios porque Dios se dio a conocer en su palabra. Si no, nosotros no hubiésemos conocido a Dios. No sabríamos quién es Dios, ni siquiera cómo es Dios. ¿Por qué hay tanta idolatría? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque cuando las personas no conocen a Dios, en su necesidad se inventan un Dios, porque no lo conocen. Y entonces se lo tienen que inventar a su manera. Pero la Biblia, como la Biblia es el libro de Dios y revela quién es Dios, entonces me permite andar en la verdad, porque me da el concepto que Dios quiere que tengamos de Él. La idolatría se da cuando yo me invento un concepto de Dios. Eso es idolatría. Porque no lo conozco, yo me lo invento. Y salió de mí. Pero la Biblia no salió de mí, salió de Dios. Eso hace que la palabra de Dios sea la autoridad. La autoridad de la Biblia se basa en el hecho de que Dios es su autor. Él fue quien la dio, Él fue quien la inspiró y Él fue el que reveló su verdad. ¿Verdad? En segundo lugar, otra segunda característica de la palabra de Dios es su claridad. ¿Qué significa que la Biblia tiene claridad? Que el Espíritu Santo hace que su palabra sea comprensible para todos los que leen y buscan sinceramente someterse a ella. No necesitamos ir a una escuela, no necesitamos, nosotros no nos hacemos expertos en la Biblia porque fuimos a un seminario. El Espíritu Santo te puede revelar. Si usted busca con sinceridad la verdad de Dios en su palabra, el Espíritu Santo nos revela
con toda claridad la palabra de Dios y nos permite entenderla. Es verdad que hay cosas que hay que estudiarlas y a veces nosotros miramos lo que otros hombres han escrito en su teología sobre la Biblia porque son hombres cristianos también dedicados y bajo oración que se han sometido al estudio de la palabra. Y lo podemos mirar y observamos, ¿verdad? De manera importante y edificante para nuestras vidas. Pero usted puede llegar a conocer la verdad porque el Espíritu Santo se lo puede revelar. Si usted sinceramente busca la verdad de Dios. Si usted no la busca y lo lee como mucha gente lee la Biblia a manera de crítica, bueno, es un problema suyo. De hecho, hay personas que aún así se han convertido leyendo la Biblia. Fueron a leerla para criticarla y terminaron aceptándola. Pero la Biblia es clara porque el Espíritu Santo lo revela con claridad a todo ser humano. En tercer lugar, otra característica de las Escrituras es su necesidad. No veo, hermanos míos, cómo una persona pueda vivir sin las Escrituras. No veo cómo el ser humano pueda explicar la vida sin la palabra de Dios. No veo cómo se pueda explicar. Mira que los científicos han tratado de sacar teorías, han inventado teorías aquí y allá, han hablado de todo. Pero nadie puede explicar la realidad del universo a menos que conozca lo que la Biblia dice. Mira que se han inventado teorías científicas para hablar acerca del universo. Y se han dicho, yo he visto grandes hombres en el mundo científico que han dicho, por ejemplo, este físico que murió hace poco, Stephen Hawking, un tremendo físico, indiscutiblemente en el campo de la física, un hombre, una eminencia. Pero dijo una vez un disparate tremendo. No hace falta ser científico para saber que dijo un disparate. Hablando del universo, Stephen Hawking dijo, el universo salió de la nada. Él creía en la creación espontánea, es decir, el surgimiento espontáneo. Pero usó una cantidad de palabras que fueron disparates. Y no sé cómo un hombre de esa magnitud puede decir esas barbaridades. Porque no conoce a Dios. Porque no hay manera de explicar el mundo ni la vida si usted no conoce a Dios. Y la Biblia es la que nos habla de Dios. Y Stephen Hawking dijo, el universo salió de la nada a partir de una serie de leyes físicas que operaban en el universo. Y yo, ¿cómo ese hombre se le ocurrió decir eso? Ustedes que no son científicos, ni yo tampoco, dígame cuántos disparates dijo ahí Stephen Hawking. A ver, pues no hay que ser un especialista. Mencióname uno nada más. Uno. ¿Eh? Se le fue el avión a Stephen Hawking. A ver, mencióname uno de los disparates de lo que dije ahí. Dice, el universo salió de la nada. Permítame decirle que eso no es un concepto científico. Es un concepto bíblico. Es en primer lugar. El universo, la Biblia dice que salió de la nada. Dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la Biblia. Y la primera palabra que aparece en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim, significa crear de la nada. No existía nada. Así que eso no es un concepto científico, es un concepto. Cuando alguien le diga, no, el mundo salió de la nada, y en la Biblia lo dice. Y usted va a poner ¿cómo que si la Biblia lo dice? Eso no es un concepto científico. La segunda cosa, dice Stephen Hawking, el universo salió de la nada a partir de una serie de leyes físicas que operaban en el universo. Si no había nada, ¿qué leyes físicas iba a haber? Y además ya me habló del universo. Así que ya existía el universo antes de que surgiera el universo. El ser humano nunca podrá explicar. Si no conoce a Dios, no podrá explicar el universo. Todos los científicos, muchas teorías, pero nadie te dice de dónde salió el universo. Ahí es donde todo el mundo se enreda la pita. Ok, esto existe aquí y allá, para aquí y para allá, pero ¿de dónde salió todo eso? Y los científicos a veces nos dicen, bueno, ok, correcto, y bueno, ¿y de dónde salió Dios? Bueno, si usted me pregunta de dónde salió Dios, tengo también derecho a preguntar lo mismo. Si el universo nos hizo, ¿de dónde salió el universo? ¿Verdad? Le devuelvo la misma pregunta. Y si el universo salió de la nada, yo tengo derecho también a decir, Dios también salió de la nada. Y de acuerdo a su teoría, es posible. Hermanos míos, creemos en un Dios eterno.
No podemos explicar a Dios porque nosotros estamos por debajo del concepto de Dios. Somos criaturas hechas por Él. ¿Verdad? Así que no veo cómo alguien pueda vivir sin las Escrituras. Las Escrituras son necesarias para el ser humano. David explica en su salmo, este pequeño salmo que leímos aquí, toda la eficacia de la palabra de Dios. Y por último, hermanos, la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que la Biblia contiene todo lo que necesita el ser humano para conocer la voluntad de Dios y vivir una vida agradable delante de Él. No, hermanos míos, no desestime la lectura de la palabra de Dios. Invierta tiempo en leerla aún cuando usted no la entiende. ¿Qué significa que la Biblia sea suficiente? Que la Biblia tiene la respuesta para la mayoría o para todos los problemas que el ser humano enfrenta en esta vida. Todos nuestros conflictos. Y ahí es donde nosotros nos trabamos en la vida. Es que nos cuesta trabajo conciliar que la Biblia tenga respuesta para mis problemas hoy. Por ejemplo, si a usted viene una persona, un padre que acaba de perder a su hijo en un accidente, la Biblia tiene respuesta para eso. ¿Qué ustedes creen? ¿Tiene la Biblia una respuesta para una persona que acaba de perder un hijo en un accidente? ¿Eh? Ahí es donde nosotros nos trabamos. ¿Tiene la Biblia respuesta para mis problemas? No siempre. Yo pienso que sí. La Biblia tiene que ser suficiente para los conflictos de nuestra vida. Tiene que ser suficiente. Porque si no es suficiente, ya entonces empezamos a divorciarnos de la palabra de Dios. La Biblia tiene respuesta. Miren, la Biblia no trata la vida en los mismos conceptos que hoy se tratan en el mundo de la psicología. No usa las mismas palabras, obviamente. La psicología no existía como ciencia en aquella época. Pero la Biblia en sus historias nos cuenta los mismos problemas, porque los hombres de aquella época vivieron nuestros mismos conflictos. Y la Biblia en sus historias sí nos cuenta lo que ellos vivieron igual que nosotros. Por ejemplo, el libro de Job. La Biblia dice que Job perdió su estabilidad económica, perdió su trabajo, perdió sus negocios en un instante de su vida. ¿Cómo Dios nos puede responder a usted cuando usted pierde su trabajo? Ahora con todo lo que está viviendo, por ejemplo, nuestros hermanos que tienen problemas con los permisos de trabajo, ¿tiene la Biblia respuesta para eso? Job perdió su trabajo y se quedó sin nada de la noche a la mañana. La Biblia nos responde a esa situación. La Biblia responde también a la situación de la pérdida de un hijo, de un ser querido. Job perdió a sus hijos. Y aunque la Biblia no usa los términos de la psicología moderna, pero sí nos cuenta las historias de las personas que vivieron nuestras mismas experiencias. Entonces la Biblia sí es suficiente para tratar con mis conflictos en la vida real. Y otra cosa, Job perdió su salud. Cuando usted va al médico y el médico le dice, lo siento, pero usted le acabamos de descubrir un cáncer. Nos desplomamos, ¿verdad? Job perdió su salud. La Biblia nos cuenta también, por ejemplo, el rey David, conflictos entre sus hijos. Qué tremendo conflicto. Uno de los hijos del rey David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Un caso de violación dentro de la familia. La Biblia nos cuenta la historia y nos dice qué pasó y cómo lidiar con el conflicto. La Biblia sí trata de nuestros problemas. Lo que pasa en la mayoría de las veces es que no leemos la Biblia y no sabemos lo que la Biblia dice, porque no la leemos. Pero la palabra de Dios, una de las cosas que enseña de lo grande que es las Escrituras, es que es suficiente para tratar nuestros conflictos.
Por eso en mi experiencia como pastor, no soy especialista ni en el campo de la psicología ni demás, pero he leído bastante y he tenido que atender a muchas personas con problemas. Y una de las cosas que he aprendido es no se concentre en el problema. Es cierto que para poder llegar a la solución de algo muchas veces necesitamos saber la raíz del problema. Pero no siempre la solución está en conocer el problema. Mi experiencia es concéntrese en las consecuencias que el problema ha generado. Porque hay problemas que he aprendido en mi vida cristiana, hay problemas, hermanos, que no tienen solución. Y usted se pregunta, pero la Biblia tiene o no tiene solución para nuestros problemas. Sí, pero hay problemas que no tienen solución. Un padre que ha perdido a su hijo en un accidente, hermano, eso no tiene solución. Ninguno de nosotros le puede resolver ese problema a otra persona. Ese problema no tiene solución. Concéntrense en las consecuencias. ¿Qué cosa sí es común para la mayoría de los problemas que el ser humano enfrenta? ¿Qué cosa sí es común? Las consecuencias que los problemas traen. Una persona que ha perdido a su hijo, una persona que ha perdido su trabajo, una persona que ha perdido su salud, una persona que ha sido abusada. La mayoría de todas las personas tenemos que enfrentarnos a las consecuencias. Por ejemplo, la ira, el miedo, la inseguridad, la depresión. Son las consecuencias que esos conflictos dejan a nuestra vida. Y la Biblia sí trata acerca del tema de la ira, de la depresión, de la inseguridad, del miedo. La Biblia sí trata con esos problemas y habla sobre esas consecuencias. No específicamente del problema, pero sí de las consecuencias. Y Dios nos dice cómo tratar esos conflictos, esas consecuencias. Y ahí es donde entra a jugar el papel de la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente. Hay algo que es importante, ¿verdad? Entender la Biblia y entender, hermanos míos, la teología que está en la Biblia. Yo les sigo insistiendo, hermanos, lean la Biblia ustedes. Uno de los problemas que me encuentro en el cristianismo de hoy, otras veces se lo he repetido, es que nos pasamos la vida escuchando a otras personas. No está mal escuchar lo que otros dicen, pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted no podrá evaluar si lo que otra persona está diciendo es correcto. Los cristianos tenemos que aprender a mirar la Biblia con un ojo crítico. Tenemos que aprender a escuchar qué dice fulano, qué dice mengano. Incluso usted que está ahí sentado tiene que aprender a mirar con un ojo crítico lo que yo le estoy diciendo. Porque si no lo hace, yo me puedo equivocar y usted se puede ir con una mentira para su casa. La palabra del Señor nos enseña a evaluar lo que estoy escuchando. Miren, ¿quién de nosotros no ha sido inspirado con la teología del apóstol Pablo? ¿Quién puede decir que Pablo está equivocado en lo que enseña? ¿Alguien puede decir eso de los que estamos aquí sentados? ¿Eh? Sin embargo, cuando Pablo predicó en la iglesia de Berea, dice que los cristianos lo oyeron y salieron a leer a ver si lo que Pablo decía era verdad. Miraron con un ojo crítico, evaluativo. ¿Está este diciendo la verdad? La Biblia nos enseña, hermanos, a mirar, ¿verdad? Recordemos, hermanos míos, yo siempre digo que uno no hace teología, sino que uno descubre la teología que está en la Biblia. En la era actual se nos está llenando de conceptos, como en todos los tiempos. El apóstol Pablo habló de eso, Juan habló de eso, de que aprendieran los cristianos de su tiempo a mirar y a evaluar todos los conceptos que estaban circulando en su tiempo. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a esa realidad. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los problemas, había muchas corrientes filosóficas que estaban relacionadas con la religión. Y Pablo tuvo que enseñar acerca de eso, ¿verdad? Y ayudar a los cristianos y advertirles a aprender a escuchar la verdad y no alejarse de ella. Recuerde los conceptos teológicos que la Biblia nos da. La Biblia en su totalidad nos enseña hoy sobre cualquier tema.
de la vida dados y revelados por Dios. Por eso es importante mirar qué dice la palabra de Dios. Hoy en día una de las cosas tremendas, ayer estábamos hablando en el evento de los hombres, una de las cosas que tratamos, ¿verdad? Hoy mire que se han escrito libros acerca del descanso. Todo el mundo está preocupado por descansar. Y no es de extrañar que vivimos en una sociedad tan estresada, ¿verdad? Y nos leemos libros sobre el descanso. Nadie ha escrito nada sobre el trabajo. Trabajar es un tema teológico en la Biblia. ¿Quiere que le diga una cosa? Es la primera responsabilidad que Dios nos dio. Nadie escribe sobre el trabajo. La importancia de trabajar. Trabajar es importante. Cuando Dios creó a Adán, lo primero que le dio fue trabajo. No pasar trabajo. Pasar trabajo fue el resultado del pecado. Lo primero que le dio fue trabajo. Dice que lo puso en el huerto del Edén, dice, para que lo trabajara y lo labrara. Después vino el pecado y se complicó la cosa con el trabajo. Y estamos pasando trabajo. Después del pecado le dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente. Y la tierra te producirá cardos y espinos. Vas a pasar trabajo ahora trabajando. Pasar trabajo sí es malo. Pero trabajar, eso es una responsabilidad de todo cristiano. Nadie escribe sobre ese tema. ¿Verdad? Eso es importante, hermano. ¿Qué teología nos da la Biblia? Y nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Hoy se nos invita a mirar la teología de fulano, la teología de mengano. Ahora hay ahora no, desde hace tiempo, un revuelo tremendo con la reforma, como si la reforma hubiera sido la salvación del planeta Tierra. En ninguna parte de la Escritura se nos dice que tenemos que mirar a la reforma protestante. Una vez una persona me dijo, la reforma, le dije, mira, te voy a decir algo, la reforma no fue protestante. No, porque ustedes los protestantes, no fuimos nosotros los que hicimos la reforma, fueron los católicos. Fue la reforma católica, se lo dijo una vez un católico. No, como usted, sí, nosotros fuimos el resultado de la reforma que ustedes hicieron, de las protestas de ustedes, no de las nuestras. Porque hasta ese entonces no existía ninguna denominación. Te voy a decir otra cosa más. Lutero no fue el primer reformador. Ya existían otros reformadores. Lo que la de Lutero fue la que más éxito tuvo. Pero Lutero no fue el primer reformador de la historia. Ya las reformas venían caminando. La otra cosa, Lutero no quiso dejar de ser católico. Quería reformar a la Iglesia Católica, pero él no quería dejar de ser católico. Y como le dije una vez a un hermano, yo no sé por qué tengo que mirar con tanto celo y con tanto la teología de Lutero, si Lutero tenía problema con la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo yo puedo confiar en la teología de una persona que tiene problema con la inspiración de las Escrituras? No dudo que haya hecho algo bueno y que Dios usó a ese hombre de una manera extraordinaria y que fue un hombre de Dios, pero Lutero no creía en toda la inspiración de las Escrituras. Ya tiene problemas. Lutero creía que el libro de Santiago no era inspirado. Le llamó el libro de paja. Lutero no creía que Apocalipsis había sido inspirado, ni que el libro de Hebreos tampoco, ni que el libro de los Gálatas. Él tuvo conflicto con la inspiración de esos libros de las Escrituras. Por lo tanto, su teología pudo haber sido bueno para una cosa, pero no es suficiente. Y además, estoy plenamente convencido que el deseo de Lutero no era que usted mirara la reforma, sino que mirara, y esa fue su enseñanza, que toda la iglesia mirara otra vez a la enseñanza de los apóstoles. El cristianismo de hoy nos dice que miremos a lo que dijo Lutero. No, si Lutero dijo que miraran a los apóstoles, no que lo miraran a él. Igual que Calvino. Calvino fue tremendo teólogo. Pero ustedes saben que Calvino mandó a matar, no, pero autorizó la muerte, se cree que por lo menos de 30 personas, porque no creían en lo que él creía. Ese era un hombre que tiene problemas de ética con la ética cristiana. Yo reconozco a Calvino, tengo los libros de Calvino y me leí la historia de Calvino, un hombre extraordinario, un hombre de Dios, pero se le fue la Catalina a Calvino ahí. No, Calvino se le fue el avión y lo tumbó. Se le fue la Catalina. Por eso la Biblia nunca nos dice que nosotros tenemos que mirar a la teología de nadie, nada más que a la de los apóstoles. Dice, edificando sobre el fundamento de los apóstoles. La Biblia no nos dice que tenemos que mirar de manera celosa y cautelosa
a las lecturas de los libros de Charles Swindoll. Para mí es el mejor autor cristiano. Pero la Biblia a mí no me dice que yo tengo que creerle a Charles Swindoll, ni a Mans Lucado, ni a ninguno de estos grandes escritores cristianos modernos. La Biblia me dice que yo tengo que mirar a las Escrituras. ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Verdad? La suficiencia de las Escrituras está y descansa en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos míos, la palabra es suficiente para tratar con nuestros conflictos. Les invito para terminar a mirar un conflicto real de cómo la Biblia trata con nuestros conflictos. Leamos el Salmo 55. Les invito a leer el Salmo 55. El Salmo 55. Mire qué pasaje tremendo. Versículos del 4 al 8. Salmo 55, versículos del 4 al 8. ¿Qué dice ese texto? Si usted lo tiene ahí en su Biblia, léalo. Léalo en voz alta. Mi corazón está dolorido dentro de mí, mis terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Ahí está. Y vamos a leer los versículos ahora, Jera, del 12 al 14. Léelo tú mismo. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Bien. Para los hermanos aquí que son psicólogos, que han estudiado psicología, aquí hay un cuadro clínico, ¿verdad? Lo primero que hizo David, ¿qué cosa fue? No ocultó su problema, ¿verdad? Eso es una de las cosas que en psicología aprendemos. Habla del problema. Dice David está ocultando cómo se siente. Se sentía desbaratado. Después del desbarate emocional que él está viviendo, dice, terror entró, dolor, dice, estoy adolorido dentro de mí. ¿Verdad? Wow, cuando usted está pasando un problema emocional, el corazón duele, ¿verdad? Dice, estoy adolorido, mi corazón está dolorido dentro de mí. Terror de muerte sobre mí han caído. La segunda cosa que hizo típico de una persona que está sufriendo un problema emocional. A ver los psicólogos que están ahí. Está en el versículo 6. Dice David, y dije, ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría. El escape. Quería escapar del problema. ¿Cómo me zafo de esto? ¿Cómo? Hay personas que no quieren enfrentar el problema, quieren escapar de él para aliviar el dolor. Eso es una tendencia, ¿verdad? En medio del sufrimiento, escapar del dolor y negarlo. Exacto. La tercera cosa que pasó, típico también de una persona que está sufriendo. Dice, huiría lejos y moraría en el desierto. Aislamiento. El aislamiento, ¿verdad? Me alejo de la gente, no quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie, no quiero estar. Esa es una tendencia típica, ¿verdad? Y por último, David presenta la causa de su problema. El conflicto era un conflicto familiar. Dice los versículos más abajo. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado. La segunda cosa, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Dice David. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sencillamente, no tengo que lidiar más con esta persona. Media vuelta y me voy, no tengo que ver más nada con él. Dice David,
sino tú, oh hombre, al parecer, David está diciendo, yo creía que eras íntimo mío, que eras mi amigo. Yo creía eso, dice David. Al parecer íntimo mío, dice David. Dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Un familiar lo traicionó. No hay dolor más grande que ese. Cuando tu propio hermano, cuando tus padres, cuando un primo tuyo, cuando es un familiar quien te causa la herida. Dice David, si fuera un enemigo yo lo hubiera soportado. Si fuera uno que me aborrece, está bien. Pero lo hizo un familiar, dice, familiar mío, mi íntimo, la persona que nos comunicábamos los secretos, que compartíamos la vida juntos, que íbamos juntos a la casa de Dios. Y yo me pregunto, ¿no trata la Biblia de nuestros problemas? ¿No los trata? La Biblia sí trata de nuestros problemas. Por eso la Biblia es suficiente. Por eso Dios te invita a leer su palabra. Leer mi palabra, búscala. En mi experiencia, en mi vida pastoral, he tenido que lidiar con muchas personas con problemas. Y a veces con profesionales del campo de la salud. Y una de las cosas que la mayoría de las personas se asombra es que la Biblia cuenta sus problemas. Dice, wow, yo no sabía que la Biblia decía eso. ¿Verdad? La palabra de Dios nos habla. Fue inspirada por Dios y Dios te conoce. Hermanos míos, invierta tiempo en la palabra de Dios porque es autoridad, porque nació de Dios, porque es suficiente y porque es eficaz, tiene la respuesta para nuestros conflictos. Si en estos tiempos y en cualquier época usted se desliga de las Escrituras, se desliga de ellas, usted va a tener un problema en su vida. Lean la Biblia, hermano, inviertan tiempo. Eso es un consejo que no nos cansamos de repetir los predicadores. Lean la Biblia, léanla aunque no la entienda. Invierte aunque sea 5 minutos del día a leerte aunque sea un versículo de la Biblia. Y ora, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Yo quiero tener tiempo con tu palabra. Miren, les voy a decir una verdad. Yo no puedo entender que hay un cristiano que lleve 10, 20 años viniendo a una iglesia y no se haya leído la Biblia completa. A lo mejor usted es uno de ellos, está aquí sentado, ay, pastor, yo no le estoy pidiendo a nadie que levante la mano y que no la ha leído, pero le invito, hermano, hágalo. Si usted no conoce las Escrituras, ¿cómo el Señor le va a recordar algo? ¿Qué amor le mostramos nosotros al Señor si no quiero tener relación con su palabra? Y la palabra es la voz de Dios que nos está hablando. Y usted puede tener acceso a su conocimiento. Que haya cosas difíciles de estudiar y que a veces se necesita un poco, pero son las menos. La realidad es que toda la Escritura, yo tengo acceso a ella. Y la Escritura puede ser sanadora para mí. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga y nos ayude. Hágase el firme propósito de leer la Biblia. Nada más, ese es el consejo más sencillo. No requiere de una retórica, Lea la Biblia. Diga, me voy a proponer este año a trazarme una meta. Me voy a leer la Biblia. Si usted tiene tiempo, le voy a decir algo. Si se lee 3 capítulos de la Biblia diaria, en el año se leyó toda la Biblia. En el año se la leyó completa. Le invito a leer la Biblia. Léala. Si no puede 3 capítulos, porque es mucho, lea aunque sea versículos de la Biblia, pero propóngase. Y empiece desde el Génesis. Empiece por el Génesis hasta el Apocalipsis. Para que conozca toda la Biblia. Para que sepa cómo empezó todo. Y lo pueda llevar hasta el final. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este día y por este tiempo. Gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias porque, como dice la palabra tuya en el Salmo 119, oh Jehová, cuán grande es tu palabra. La has engrandecido por sobre todas las cosas. Padre, ayúdanos a amar tu palabra, a buscarla, a desearla. Como dice el Salmo 19, que tu siervo la anhela,
Que ese sea el deseo de nuestros corazones, anhelar la Biblia, leerla, buscarla porque es palabra tuya. Y permite que tu palabra pueda llenar la vida de cada hermano aquí presente. Que haya ese sentir en sus corazones. Bendícela en nuestras vidas y en estos tiempos ayúdanos a aferrarnos a las enseñanzas de las Escrituras, para que podamos entender nuestra vida y las cosas que están pasando y para que estemos firmes en la fe, porque tu palabra nos ha contado el futuro, lo que va a pasar con tu iglesia, y tu palabra dice que tu iglesia prevalecerá hasta el final, que la historia está contada por ti, que la historia está dirigida por ti, Señor, y que nada prevalecerá contra la iglesia, pase lo que pase, oh Señor. Y aun cuando la batalla sea más recia, entonces Cristo aparecerá en las nubes del cielo con gran poder y gloria para recoger a su pueblo. Porque nada puede tocarnos, Señor. Eso está escrito en tu palabra y eso es lo que nos da confianza para vivir en este mundo. Padre, bendícenos, bendice a tu iglesia en este lugar, en esta hora, y a la iglesia tuya en el mundo entero, donde quiera que tu pueblo esté reunido. Y tu pueblo, los que son cristianos que vivan allá en Israel, en el Medio Oriente, cuídalos, oh Señor. Y que tu iglesia sepa que tú eres su Dios y los estás protegiendo. Dale salvación a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. A Jesús seguiré.